Y la verdad es que el bordado, el tejido, los adornos no eran como el oficio tradicional que se esperaría de una persona mushe, no me llamaba la atención. Y ahí me permitieron ir vestida de mujer. Y es ahí donde tomo el nombre de Amaranta. Lo único que no te voy a permitir es encontrarte debajo de una mesa de cantina. Le dije, no, no vine a pelear aquí si soy o no soy. Yo lo que vengo es a aprender. Después les avisaron, por supuesto, y la doctora dijo, va mi avioneta por Amaranta a Salina Cruz. Y entonces llega Francisco Toledo y toca la puerta. Yo digo, bueno, Amaranta no es un brazo. Amaranta es mucho más que un brazo, pues. Y él, junto con Vinisa Carrillo, que ya no está ahora mismo, creamos la Jornada Cultural de Diversidad Sexual. ¿Volveremos a ver a Amaranta en una boleta electoral? A mí mi problema es que a veces veo que en la administración pública hay gente improvisando todavía, preguntando cómo se hacen las cosas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de frente con aquí en Cortamortaja y te invito a que me acompañes a esta charla. Hoy vamos a platicar con una mushe zapoteca, una antropóloga y una activista social. Me refiero a Amaranta Gómez Regalado. Amaranta, gracias por tu tiempo y bienvenida a ese espacio. Roberto, muchas gracias por la invitación y lamento mucho de verdad que hasta ahora podíamos hacer la entrevista. Amaranta, retrocedamos el tiempo en tu infancia. Te voy a mencionar dos nombres y me gustaría que me dijeras, si me lo permites, qué viene a tu mente. Primero, Rosa Regalado y Homero Gómez Peralta. Bueno, una zapoteca y un zapoteco de la cual provengo, una mezcla de dos historias, de dos familias que se encontraron en algún momento de la historia, decidieron construirse en familia y bueno, de eso provengo. Y son dos personas que me han nutrido a lo largo de los 45 años que tengo ahora, donde dos mundos se mezclaron. Un mundo del pescado, por ejemplo, de la séptima sección, que es el comercio, que era el comercio de mi madre, y el profesorado, por ejemplo, por parte de mi padre, ¿no? Y la política. Dos momentos que creo que ellos constituyen muy fuertemente en mi vida y bueno, son pilares, ¿no? Por un lado, el gran apoyo que durante la vida que tuvo mi padre en este mundo recibí y el acompañamiento que sigo teniendo de mi madre. Tus padres se pusieron el nombre Jorge. ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué jugabas? ¿Con quién jugabas? Bueno, la verdad que sí tuve una infancia bastante divertida, ¿no? Porque como que desde entonces ya lideraba cosas y lideraba a mis vecinos y los ponía a jugar y yo ponía los juegos, yo los ponía, bueno, claro, a que jugaran conmigo y jugábamos a los escondites, a mamá, papá, jugábamos las canicas con los chavos y las chavas. Y la verdad que pues sí fue una infancia bastante buena porque todo el tiempo, a muy temprana edad, a los 6 años más o menos, mi identidad como mushe fue reconocida por mi propia familia, ¿no? Y digo la familia nuclear, a las dos personas que has nombrado, ¿no? Inicialmente mi papá, mi madre, y después eso se fue socializando con mi círculo de familias, de mis abuelos maternos, mis abuelos paternos. Entonces, esa niñez transcurrió pues con mucha calma en el sentido de pues ir a la escuela también, por supuesto. Fui al kinder, me acuerdo perfectamente que era muy resistente al principio, pero fui al kinder, que estaba en la segunda sección, y luego cursé la primaria en la Daniel C. Pineda, al principio en la mañana y luego terminé en la escuela Oaxaca en la tarde. Entre eso, pues con mis hermanos, ¿no? 5 hermanos más que tengo afortunadamente vivos hasta ahora, con ellos pues una convivencia importante. Sin embargo, siempre desde fuera había como ciertas cuestiones que ponían como
como en cierta alerta a mi familia para que pusieran mayor atención, según discursos que tenían que atenderme un poco más. Mi papá no entendía eso al principio, pero después entendió perfectamente que eso, ya muchos años entendí, se llamaba discriminación. Afortunadamente, el pilar que hoy puedo ver que, por ejemplo, el pilar más importante que tuve y la pared moral que tuve fue el de mi padre. Porque Homero Gómez Peralta significó una pieza que no me permitió volver en el momento que asumí que tenía una identidad distinta a las demás ¿No lo personas. aceptaba? No, al contrario. Era la pared importante de apoyo moral. Por supuesto. Él fue el primero, el que asumió. Incluso tuve una anécdota con un tío, el hermano de él, que en algún momento yo estaba como de 6, 7 años en una hamaca y su hermano, tomado y demás, fue y cortó el mecate. No, sí, no los hilos, sino el mecate con que estaba amarrado la hamaca y me caí. Mi padre no estaba en Juchitán, vivía en la Ciudad de México, nadie le quería decir, pero finalmente él se enteró. Y eso le provocó un enojo enorme que terminó pues agrediendo a mi tío, ¿no? Peleándole y reclamándole que el único que tenía la potestad y el derecho de tocarme y de corregir, si había algo que corregir, era él y mi madre, que ellos no tenían por qué tocarme. Cuando él hace ese hecho que me queda muy marcada, me parece que, o sea, es un cobijo enorme. Más adelante hay otro momento importante en donde también él termina cobijándome. Entonces, esa parte para mí, por eso cuando él muere a muy temprano tiempo, pues me movió mucho porque ya no tuve tanto ese respaldo de mi padre. Pero sí el de mi madre, pues el acompañar. Mi madre, la preocupación realmente no era el que haya nacido como Mushes, sino más bien era a qué me iba a dedicar. Y la verdad es que el bordado, el tejido, los adornos no eran como el oficio tradicional que se esperaría de una persona Mushe, no me llamaba la atención. De hecho, cuando llegaba mi papá, por ejemplo, de México, yo siempre abría su maleta. Indudablemente había refresco y había galletas que había adentro. Y eso era un festín entre los hermanos. Pero aparte de que yo buscaba, aparte de las galletas y el refresco, que luego no alcanzaba para todos, buscaba el periódico. Y ahí, por primera vez, leí un periódico en sus maletas cuando él venía, que se llamaba El Universal. El Universal, no sé si existían otras, pero El Universal era su periódico favorito. Y yo lo que hacía era guardar el periódico y mi mamá o mis hermanos, más grandes, cuando se hacía la limpieza, me acuerdo que en la casa de la segunda sección teníamos un piso muy lindo, muy fino, y después de trapear quedaba muy fresco, entonces permitía acostarse. Entonces yo me acostaba y ponía el periódico. No sabía leer realmente completamente, pero sí me gustaba ver las imágenes que tenía ese papelón, que era muy grande, el periódico El Universal. Eso me hizo pensar, cuando mi mamá me decía, bueno, tienes que ir a aprender, sí, la escuela, pero aprende un oficio, como el bordado, ¿no? O el tejido, pero la verdad que no me llamó la atención. Y pues mucho después también me di cuenta que hubiera sido también frustrante de haberlo aprendido, porque después sufrí un accidente que me afectó físicamente y que hoy en día tampoco lo podría desarrollar, ¿no? Entonces, esos son momentos muy importantes que me han marcado con mi padre, ahora que estamos en la introducción de esta infancia. Creo que ese pilar moral importante ha sido mi padre y el acompañamiento en estos últimos años del de mi madre y por supuesto el de mis hermanos, ¿no? Todos, incluyendo mi hermano Ulises, Alejandro, que son los hombres de la familia y ellos, pues bueno, también recibo un respaldo muy importante y el de mis hermanas. A pesar, por ejemplo, de una cuestión interesante que ha ido desconfigurando o reconfigurando a las familias ismeñas de la religión, por ejemplo. Hablando de tu corta edad, lo mencionaste ahorita, pues fuiste a la escuela. ¿Tú ya sabías de tus preferencias sexuales? ¿Sufriste bullying en las escuelas?
Mira, la primera cosa que yo le podía llamar bullying en ese entonces, que yo no sabía qué era, y trataba de entender, era cuando quise estudiar la secundaria. Yo a los 13 años, yo a muy temprano tiempo empecé el activismo. Yo a los 13, 14 años ya me acercaba a la gente que estaba haciendo pues trabajos en prevención, trabajos en salud, y yo me empecé a inmiscuir. Y asumí mi identidad de género muy temprano, pero no lo asumí con, con vestidos, por ejemplo, o con faldas, con blusas, sino lo asumí con huipil y enagua a muy temprano tiempo. Cuando quise ir a la escuela, a la secundaria, me inscribí y entonces pedí ir de enagua y huipil. Y por supuesto que el sistema sexo-género binario del sistema educativo, pues no me lo permitió. Y me acuerdo que en esa escuela, la maestra Liboria, una maestra casi familiar nuestro, mi padre fue a hablar con ella y le dijo que, bueno, que incluso creo que son primos. Pensaba mi papá que por ser familiar pudiese haber una posibilidad de que me permitiera transitar mi escuela en tiempo y forma. Y pues la negativa siguió, no lo permitieron. Afortunadamente estaba el sistema de escuela abierta nocturna que se abrió en la escuela Daniel C. Pineda. Y me acuerdo perfectamente el maestro Garas, que era de este grupo musical que había. Él era uno de los profesores, y no, la maestra Higinia era la directora. Y ahí me permitieron ir vestida de mujer en esa temprana edad para poder terminar la secundaria. Sin embargo, ya no lo concluí porque empecé a viajar haciendo show travesti a muy temprano tiempo. Y, ¿Imitabas a alguien? pero primeramente, termino de decirte eso, porque además tiene que ver con tu abuela. Tiene que ver este asunto con tu abuela. Entonces, yo no termino y lo que hago es, después de concluir una gira que hice de show travesti, lo que hago es presentar el examen de Linea para terminar la secundaria. Termino la secundaria de Linea y entonces continúo. La verdad que siempre me gustó estudiar, siempre me gustó la lectura, la literatura y demás. Y a los 13, 14 años más o menos, fue mi papá el que me regala mi primer libro de literatura, que se llama 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y es ahí donde tomo el nombre de Amaranta. Amaranta es uno de los personajes de 100 años de soledad. Y mi padre, al mismo tiempo que me regala ese libro, me sugiere conseguir un diccionario, porque para leer a Gabriel García Márquez era muy complicado. Entonces concluyo la escuela. Regresando al punto, es que para mí la negativa de haber podido estudiar con una vestimenta femenina en un sistema binario como el que existe todavía ahorita, que afortunadamente empieza a cambiar, pudiéramos decir que eso era un tipo de bullying o tipo de discriminación que vivía a muy temprano tiempo. Afortunadamente creo que el valor no solamente lo dan las instituciones, el valor la tienen las personas en tanto lo que tú desees hacer en este mundo. ¿Crees, hablando de eso, permíteme, crees que se debe de permitir hoy en día que los niños, porque hay muchos niños que quizás sí conocen, pero tienen miedo, o que sí quisieran ir a la escuela, así como tú dices, vestidos con falda? ¿Crees que se debe de permitir? Sí, claro, por supuesto, completamente de acuerdo. Creo que necesitamos tener sistemas educativos incluyentes, sistemas educativos que no sean tan hostiles, sistemas educativos más amigables, en donde las personas se sientan desarrollados. El peor error que hay, Alberto, es que la deserción escolar es altísimo en las personas de la diversidad sexual, particularmente en las personas trans. Pero entonces, el impacto no es solamente de la deserción escolar, más bien, ¿qué tiene que ver la deserción escolar con el desarrollo de las personas? ¿Cuánto se pierde un municipio, por ejemplo, un estado o un país con la deserción escolar de una población? Cuando un estado, un país o un municipio podría aprovechar su talento, su capacidad intelectual, su creatividad y su fuerza de trabajo en un momento dado. Si tú quitas esa franja en un corte de tiempo, lo que estás quitando en términos económicos son recursos. Claro.
y talento que se puede poner en función del Estado mexicano, para hablar de nuestro país, pues no, o del Estado oaxaqueño, o de nuestros municipios. Hay mucha pérdida. Entonces, si lo podemos ampliar un poquito más allá de los prejuicios de que si pantalón sí, pantalón no, cabe, ahora que está la discusión de que si cabello pintado o no, a mí me interesa más si le entra el 2, que haga una diferencia que es 2 más 2 y que es 2 y 2, por ejemplo. Para mí me interesa mucho que el niño, la niñez, y conozca cuál es la diferencia y no lo confunda, por ejemplo. Wow. Entonces hay muchas cosas que podría traer la discusión de incluir a personas trans. Chile tiene una escuela que incluso, bueno, no sé, celebro mucho y agradezco mucho que lleve mi nombre, se llama Escuela Amaranta Gómez, y eso es una escuela que está con una currícula diseñada para la niñez trans, pero no solo para la niñez trans. El sistema educativo chileno permite que hasta tu mamá te enseñe en tu casa, pero te evalúa. Matemáticas, filosofía, todas las materias te lo evalúa el Estado chileno. Uh-huh. Y esta escuela lo que hizo es crear una currícula aparte para hablar de las realidades diversas de las personas trans. Entonces, en esa escuela de Amaranta Gómez no solamente van niños trans, sino niños cis, que no son trans, que conocen realidades de las personas de la niñez trans, y lo que haces es una interculturalidad exacta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Los prejuicios, los miedos, la discriminación y el estigma no se va a quitar en la medida que no te acerques al otro, no te acerques a conocer la realidad del otro o de la otra. Generalmente el otro o la otra nos da miedo y ese es un problema. Nos da miedo los migrantes que estamos viviendo ahora en la región del Istmo, siempre lo hemos vivido. Nos da miedo los jóvenes, porque pensamos que son delincuentes y hemos puesto en la delincuencia a las y los jóvenes. Nos da miedo a las personas con discapacidad, porque pues, no sabemos cómo manejar, ¿no? Nos dan miedo a las mujeres, porque pensamos que quieren más poder. Nos dan miedo los hombres, porque a veces se nos están muriendo de infartos del corazón cuando no estamos atendiendo su salud, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la otredad, el otro, nos trae como parecer ser problemas. Entonces, el sistema educativo debería de ampliarse en una visión mucho más incluyente. Uh-huh. Hoy tocaste un tema, ¿no? De que ya a nivel secundaria empezaste a querer vestirte de mujer. No, ya vestía. No, ya te vestías. ¿Quién te cobijó más, te arropó más de tu familia? ¿Lo regalado? ¿O de los Peralta de la segunda? Mi abuela Apolonia Peralta, esa indudablemente. Esa. Uh-huh. Mi familia Peralta, Gómez Peralta, en realidad ha significado, bueno, ambos, porque la séptima sección de donde es mi madre, mi familia Gómez Peralta, pues es de la segunda. Mi familia de la séptima, de Regalado Martínez, también la realidad mucha, pues es una realidad cotidiana, pues, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que el proceso como de mayor acompañamiento y mayor consentimiento fue por parte de mi abuela Apolonia. Por eso la extraño tanto, hace muchos años, que cuando, algo que me hacía ella, por ejemplo, cuando iba a su casa, ella me guardaba pan, el bollo. Ella iba mucho a muchas misas, ¿no? Y en el horno del comiscal, debajo del polvo del que había dejado la leña, enterraba ella el pan para que nadie lo tocara, porque era eso para mí. Cuando yo iba, ella me llevaba de la mano y me decía, aquí está tu pan. Y entonces se escarbaba y me sacaba. Entonces mis tías decían, ya estás de alcahueta, pero ella era mi conexión con ella. Cuando crecí, ella quería tener fotografías mías. Entonces yo fui un día y le dije, mira, abuelita, claro que le hice unas fotografías. Me decía, ¿dónde te pusiste eso? Entonces me dijo, quiero quedarme con todas. Y dije, pero te las presto y luego me las regresas. Me dijo, sí. Falleció, ya no pude rescatarle. He preguntado a mis tías, a mis primas si esas fotos existen. Ellas dicen que se los llevó. No creo mucho, pero ella dice, bueno. Entonces la conexión con mi abuela paterna fue muy impresionante, fue muy importante. Yo admiré a esa mujer por su elegancia, por su sencillez. Entonces, para mí eso me marcó mucho. Eso no implica, claro, no fue lo mismo con mi abuelo. Mi abuelo fue mucho más rudo, mucho más, pues sí, de su época, pues, ¿no? Y por parte de mi familia, de mi madre, bueno, pues
eran tantos hijos, había mucha necesidad, mucha precariedad, entonces las atenciones estaban en otro lugar. Yo era una nieta o un nieto más de muchos que tenían, pues, ¿no? No había como esa fijación, porque, bueno, una persona mucho, bueno, hay muchos en esta sección. Entonces, pero que también me ayudó mucho a ser parte pues, de todos. No era esa particularidad que mi abuela Apolonia había colocado en mí, pues, ¿no? Entonces, eso fue un poco... Pero ambos han sido, pues me han marcado la vida. ¿Llegó en tu mente operarte? Mi proceso de feminización, junto con otras compañeras como Mística, que la entrevistaste aquí, como Felina, a muy temprano tiempo tuvimos una discusión interna, pues hablar entre nosotras de qué implicaba la feminización y los riesgos que tenía eso, porque ya estaba a la moda. En nuestra época, las telenovelas ya era el consumo diario, pues, ¿no? Rosa Salvaje, Lucía Méndez, muchos personajes salían también en las revistas de TV y novelas que la gente lo compraba. Entonces ya los modelos de consumo de la corporalidad femenina ya estaban llegando al Istmo de Tehuantepec, entonces tenían boobies más grandes, de tez más blanca, narices más respingadas. Y esos modelos empezaron a impactar aquí con una franja de mujeres que empezó a migrar a México. Y hasta ahora está esa franja de mujeres. La mayoría que se ha ido a la Ciudad de México, al principio con muy poca información, terminaron infectándose de VIH y regresaban solamente a morir a Juchitán. Después tuvieron información y demás y empezaron procesos de feminización del cuerpo con riesgos importantes de ponerse líquidos en el cuerpo, por ejemplo, no aceites y demás, no con un tratamiento con un endocrinólogo, por ejemplo, que les pudiera recomendar que sí y que no. Pero hay otras que sí lo hicieron de manera con mucho más cuidado. Hoy en día su feminización pues está muy ligado a ese modelo de consumo de mujer que nos vendían entre la telenovela y las revistas. Del otro lado, tenemos a corporalidades como la de Mística, como la mía, como la de Felina, como la de varias en la región y en el municipio de Juchitán, en donde no necesitamos ese modelo de estética para poder mostrar nuestra feminidad y poder mostrar nuestra mujeridad. Creo que ahí está enmarcado una diferencia, por un lado, para el cuidado del cuerpo, y por el otro lado, pues bueno, la corporalidad nuestra. La corporalidad zapoteca de las mujeres, pues no ha sido el modelo de Claudia Schiffer, sino más bien ha sido un modelo propio de esta cultura. Con problemas de salud, cierto, pero creo que es un modelo distinto de corporalidad mushe. ¿Cómo fue el proceso legal de tu nombre, de Jorge Amaranta? Por mucho tiempo, todos mis documentos, la secundaria, la preparatoria, que la terminé en el Cobao Abierto, todos estos procesos los hice con el nombre masculino, ¿no? Solo decidí que sí lo iba a hacer porque yo siempre soñé con cursar una carrera universitaria. Mi papá, en algún momento, que eso fue un pasaje muy importante, que fue el otro que me marcó, en una fiesta de mi madre, el cumpleaños de mi madre, él estaba entre muchos hombres, ya ves que aquí se separan las fiestas, y mi madre va atendiendo las mujeres, y yo llego vestida de mujer a la casa de ellos, y lo que hace mi padre es llamarme, y me acerca a él delante de todos, y me presenta como su hija. Y entonces yo ya era Amaranta. Después de eso, sigue la fiesta, y mi padre mi padre tomó cervezas y mi mamá siguió conversando y mi padre quiere cenar y me pide mi mamá ponerle la cena. Me acuerdo perfectamente que habíamos hecho arroz con camarón y me dijo, abre una lata de chile y ponle a tu papá y ponle otra cerveza. Puse la mesa en una hamaca, le puse la comida, le puse la cerveza y abrí. Y me dijo, siéntate enfrente. Y me senté. Y dije, ¿qué me va a decir? ¿Y ahora qué hice? No, en realidad me dijo, todo lo que tú quieras te voy a apoyar. Lo único que no te voy a permitir es encontrarte debajo de una mesa de cantina. Ahí no te quiero ir a recoger.
Claro, he ido a las cantinas, pero no me he quedado abajo de las mesas, se lo he cumplido. Esa fue el segundo momento para mí que sentí esa pared de moral, Claro. de respaldo moral de mi padre. Y el tercero fue cuando fue mi primer viaje a Ottawa, Canadá. Me toca al extranjero, fue mi primer viaje a un simposio sobre pueblos indígenas y VIH, y le compro una playera y le compro una taza. Y aprovechando ahí, pedí que hicieran una serigrafía, que le hicieran Homero Gómez Peralta. Y sí, le traje la taza, le traje la playera, y entonces era como un año antes de que él me falleciera. Entonces le traigo y se lo regalo, y bueno, y él me abraza y me dice, oye, me encanta, me dice, vas a tener mucho futuro, no tengas miedo. Y me dijo, lo único que quiero es que me platiques qué se siente ir en un avión. Siéntate y platícame. Entonces ya nos platicamos, le platiqué. Él decía, qué bueno que soñaste más que un bordado y que un adorno, me dice. Qué bueno que leías, aunque no entendías el periódico. Qué bueno que te regalé un libro, porque si no, no tendrías estas oportunidades. Entonces, para mí ese fue como ya el cierre con mi padre, porque al año siguiente fallece. Con todo esto que te estoy diciendo, siempre como que guardaba un poquito de alguna manera esta cierta formalidad del nombre hasta que terminé la preparatoria. Después de varios años de activismo aquí en el 2011, me cansé, como que era como rutinario el asunto, lo que estábamos haciendo, que el condón, que la plática aquí, que las escuelas, que los jóvenes. Dije, no, necesito estudiar, necesito profundizar más en el conocimiento, cuestionarme a mí misma, romper mis propios tabúes. Y me fui a Jalapa, Veracruz, a estudiar. Me registré, por cierto, fue muy interesante porque tenía mucho tiempo de no ir a aula. Y tienes que concursar en el Ceneval y que te hacen una prueba, ¿no? Yo me apunté en antropología, solo que había 35 espacios. Y me registré con Jorge Gómez Regalado. De los 35 espacios solamente lograron entrar 30. Entonces yo quedé en el número 47. No, 42, perdón, 42. Entonces ya no entré. Pero muchos de los chavos, más jóvenes que yo, entraban solamente para garantizar un lugar y después moverse. Y eso se llama por corrimiento. Ya no fueron. Claro, entonces ya la chica académica que me estaba asesorando me dijo, no te desesperes porque muchos van a desertar en el momento y por corrimiento puedes entrar. Y sí, desertaron como 20 y se fueron a otras carreras y por supuesto que entré. Dejé que transcurriera hasta el quinto semestre como Jorge. Era un poco incómodo a la hora del pase de lista porque para mí era volver a aula de lo que había pasado desde la primaria. Claro. Entonces, y claro, yo ya iba vestida de nahua y huipil a la universidad. Y el nombre era en masculino. Algunas personas ya me conocían en el activismo, profesores, un profesor de arqueología que me acuerdo perfectamente, me dijo, usted la he visto en la tele. Dijo, ¿y cómo quiere que le llamen? Él decidió, dijo, bueno, no voy a llamar a nadie por su nombre, por respeto a Amaranta, voy a llamar por apellidos. Entonces, ese proceso fue interesante porque fueron ellos los que empezaron a adecuar la forma en cómo me iban a tratar. Había profesores, sobre todo masculinos, que dijeron, no, esto dice tu documento y eso así voy a llamar. Yo dije, no vine a pelear aquí si soy o no soy. Yo lo que vengo es aprender y eso voy a hacer. Y sí, no quiero presumir, pero era muy estricta en mis horarios de estudio, de 8 a 2 de la tarde, y luego cursaba también materias en temporadas de vacaciones. Por eso avancé muchísimo. Solo hasta en el quinto semestre decidí cambiar el acta de nacimiento y me fui a la Ciudad de México a hacer el cambio administrativo. Después me dieron un documento, lo traje aquí en Juchitán para notificarle al registro civil. El registro civil no entendía de qué se trataba. Le dije, bueno, usted firme de recibir y de por enterado. Ya luego explicamos. Ya la discusión aquí sobre identidad de género y matrimonio igualitario en Oaxaca ya venía ocurriendo. Dije, en algún momento se van a enterar, en algún momento van a hacer modificaciones, ya habremos avanzado. Y unos amigos antropólogos muy queridos míos
invitaron al rector, al que era el rector de la universidad en su momento, cuando yo estaba en el 5º semestre, Raúl Arias, y yo ahí me acerqué y le dije, rector, quiero que mi título salga como Amaranta. Me dijo, querida, yo no tengo problemas, solamente entrégame un acta modificada por una autoridad. Si tú me traes ese documento, al día siguiente yo cambio. Sucede el cambio de rectoría y viene una rectora, Sara Ladrón de Guevara, y lo mismo. Un día hice una conferencia de prensa, dijimos, ojalá que sea más amigable esto, y me mandan una nota diciendo, si usted nos entrega un acta modificada por una autoridad competente, nosotros procedemos. Incluso decía, queremos ser una universidad amigable, decía. Ahí conocí esa frase de universidad amigable. Yo dije, bueno, hay que ir a la Ciudad de México. Me voy a la Ciudad de México, modifico el acta, vengo y pido audiencia con la rectora y me recibe la secretaria técnica, que era la anterior del rector pasado. Ya conocí el caso, le eté a Udirac y me dijo, ya estamos, Amaranta. Solamente hay que tener una reunión con el jurídico. Y allá vamos con el jurídico. Un abogado de 86 años, que toda su vida ha estado ahí, con parámetros y esquemas ya muy establecidos, pues, ¿no? Fue muy interesante cómo es que se utiliza el concepto de sistema. Con la rectora sentada ahí, le decía la rectora, bueno, tenemos el caso de Amaranta y tenemos el caso de Christopher, un compañero, un chico trans que estaba estudiando biología, que recién lo estaba haciendo. Yo ya iba de salida y dije, necesito apresurar este proceso para que cuando yo haga el examen, mi título salga como Amaranta. Y le dice, bueno, este acta ya está. Necesitamos cambiar todo. Y el abogado de la universidad decía, rectora, disculpe, pero creo que no se va a poder. Y la rectora le dice, ¿por qué? Porque el sistema no lo va a permitir. Y le decía, ¿pero a qué se refiere con sistema? El sistema educativo, el sistema pedagógico, el sistema eléctrico que tiene la computadora, ¿a qué se refiere? No, dice, lo que pasa es que cambiar tantas cosas, dice, ¿pero qué sistema se refiere? No, es el sistema. Y entonces hay un técnico apoyando al abogado y le dice, oiga, ¿cuál es el asunto del sistema aquí? ¿Quién maneja el sistema al que se refiere? Dice, un técnico. Es la computadora. ¿Y qué tendría que ocurrir? Teclear, le decía a la rectora. Solamente teclear. Cambiar el nombre de Jorge por Amaranta. Es lo único que tienen que hacer porque ni las calificaciones ni los apellidos van a ser modificados. Ni los nombres de los profesores se van a modificar, ni las materias se van a cambiar. Nada de eso va a cambiar. Si ella reprobó, va a aparecer que reprobó una materia. Si ella tiene una nota lautaria, que es como que estuvieses excelente, también se va a aparecer. Entonces, ¿a qué sistema se refiere? Entonces digo, por favor, le dice la rectora, usted traiga al técnico y aquí vamos a hacer que cambie el sistema. Yo dije, la resistencia cultural, que yo no le, de hecho la culpa, pues bueno, le costó mucho al abogado asumir que había llegado un momento distinto a la universidad. Había llegado una época distinta para la universidad y que la rectora estaba dispuesta para poder dar un siguiente paso, porque cada vez más estos cuerpos, estas identidades iban a aparecer en la Universidad de Alberto. No solamente ahí, después fuimos punta de lanza. La Ciudad de México, la UNAM todavía no tenía gente todavía con ese proceso. Monterrey lo hizo, el TEC de Monterrey empezó a hacerlo. Entonces, hemos sido como especie de pioneros. Lo único que hicimos después fue hacer como una guía, una especie de protocolo de actuación de lo que podía ocurrir y publicarlo en la página para personas trans que de primer ingreso, saber cuál sería como la ruta a seguir para no pasar tantas penurias y que no salgan con que el sistema no lo iba a permitir, pues, ¿no? Y ahí se modifica mi acta, ahí se modifica todo el sistema, solo el nombre, y ahí cuando hago mi tesis, me titulo por tesis, y bueno, sale mi título como Amaranta Gómez Regalado. Amaranta, sin duda has cambiado muchas cosas en esta vida, ¿no? Que has sobresalido lo que acabas de contar. Pero una de las cosas que te dejó marcado fue un accidente, ¿no? Perdiste
un brazo. ¿Qué sentiste, Amaranta? ¿Te querías rendir en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente? Son muy profundos ustedes para estas entrevistas, muchacho. Ah, de nueva cuenta, a veces pienso que bueno, por lo menos en mi experiencia, me ha tocado ser como carne de cañón para abrir espacios, ¿no? 2003, no, 2000, 2002, se crea una asociación política que se llamó México Posible. Asociación Política Nacional México Posible, que lo funda hoy que lo fundó Patricia Mercado, hoy senadora de la República por Movimiento Ciudadano. Ella, Margarita Dalton, varios académicos, medioambientalistas, gente de la sociedad civil, fundamos México Posible como posible partido político. Y íbamos a la contienda del 2003, julio del 2003, para refrendar el registro de nuestro partido y entonces seguir. Durante 2 años nos pusimos a trabajar para hacer asambleas aquí distritales y Juchitán fue uno de los pioneros. Me tocó a mí hacer asambleas y en ese caminar logramos registrar el partido y en noviembre del 2002, ya teníamos el partido. No, perdón, julio del 2002 ya teníamos el registro y viene todo un proceso ahí. Íbamos a lanzarnos en marzo para las campañas en el 2003 y en octubre del 2002 sufro un accidente del 31 en Todos Santos. Me acuerdo perfectamente que está lloviendo. Voy a visitar, acababa de morir la madre de Felina y el padre de un amigo Mushe de la séptima, Fabiola. Salgo de un lugar y me voy al otro. Pero previo a eso yo tenía una invitación del gobernador José Murat, el papá de Alejandro Murat, que era gobernador en su momento, para estar en una mesa de presidium al día siguiente, el día primero, que era la primera vez que llegaban reactivos para hacer pruebas rápidas de VIH-Sida. Entonces iban a hacer una cuestión pública, iban a presentarlo, se iba a distribuir en todo el estado y yo coordinaba una red oaxaqueña de lucha contra el SIDA y yo era la representante y yo estaba invitado. Y yo había invitado a un compañero de Tehuantepec, Memo Valderrama, a ir conmigo. Habíamos acordado que yo tomaría un taxi de aquí, ir a Tehuantepec y en Tehuantepec tomaríamos el autobús. Voy a hacer estas visitas, regreso, me llevo los tamales y los panes justo con mi maleta, que lo encargué en un restaurante en el crucero, subí en el taxi y me fui. Llegué, me di un baño en un hotel que él tiene, mi amigo, bueno, tenía creo. Dejé los panes ahí, agarramos la maleta y nos fuimos, 2 de la mañana más o menos. Y no tardó mucho, salimos de Tehuantepec. Yo estaba tan cansada que me quedé dormida y lo que hice, yo no sé exactamente cómo ocurrió, pero yo recuerdo perfectamente que entre Tehuantepec y Jalapa del Marqués siento un golpe detrás del auto, no de enfrente, sino detrás. Después ya ni supe cómo estuvo, porque lo único que me acuerdo es que me pegué de la parte donde se guarda la maleta, me pegué la frente y perdí la noción porque se apagó la luz, la poca luz que había. Y de ahí paré de contar. Ya no supe más. Entonces ya después, cuando despierto, hay alguien gritando de aquel lado también. Entonces éramos 2 personas mayormente afectadas. Una persona de Tehuantepec que al final terminó en silla de ruedas. Y yo que ahí no me daba cuenta que había perdido el brazo, sino que pensaba que había sido fractura. Y yo no sentía dolor porque estaba como en un lugar cerrado. El auto estaba, la gente salió, entonces dejaron cerrado. Y estaba con una llovizna. Pero entonces cuando yo despierto empiezo a gritar porque estaba oscuro y lo que hago es grito y entonces la gente empieza a reaccionar a querer sacarme. Y en eso, no sé, por fortuna de la vida, y lo cual le agradezco mucho a Patricia Salcedo, creo que se apellida la esposa de Saúl Vicente, venía en una Caribe pequeña, porque además la crisis de los carros no se podía transitar. Sí.
Y como ese era un carro muy pequeño, entonces ella escucha que hablan de Amaranta y ella me conocía, entonces dijo, pues sáquenla, yo me la voy a llevar. Entonces se arma en un grupo y me tratan de sacar, se meten 2 personas. Y ahí, yo no sé si sea valor o no sé qué implicó, pero yo empecé a buscar el brazo, porque yo cuando toqué, ya toqué que estaba irrigándose la sangre. Lo que empecé a buscar fue el brazo y lo que hice fue encontrarlo, jalarlo. Y a la hora que me sacan, acostada, hasta ahí no me dolía nada. Solo cuando me toca el aire y el agua, la punta del pie, y me acuerdo perfectamente, era un dolor que me subió hasta la cabeza que yo no se lo deseo a mi peor enemigo, porque no tengo enemigos, asumo que no los tengo, pero no se lo deseo a nadie. Era un dolor de hueso impresionante. Para esto ya la gente había recogido ropa y entonces empezaron a ponerme, como a taponearme, ¿no? Y decían, suelta. Digo, no voy a soltar. Más bien ustedes traten de cobijarlo y demás. Y encontraron por ahí, creo que un cartón. Y Pati lo que hace es meterme detrás y alguien que me acompañó. Y me llevan y me regresan a Tehuantepec. Y pues me buscaron un traumatólogo inmediatamente. Y yo lo único que le dije al trauma, por favor, quítame el dolor. Y yo dándole órdenes al trauma, quíteme el dolor. Y me acuerdo que era, yo no sé qué cantidad de gilocaína me habían puesto en la espalda, en la columna. Desaparece por arte de magia el dolor. Y entonces dije, ahora sí, a organizarnos. Y entonces le dije, háblele a fulano, háblele a sultano. Y le hablaron a un amigo que ya falleció, Armando López Ortiz, que le avisara a mi familia. Y el médico dijo, bueno, creo que está bastante consciente. Me dijo, lo único que te voy a decir es que no te vayas a dormir. Es lo único que te voy a pedir. Digo, ni te preocupes, aquí voy a estar. Y yo dándole órdenes. Quiero que pegues esto aquí. Me dijo, tú tranquila. Claro que tenía muchas esperanzas de que se recuperara. Ya cuando él me dijo de cómo estaba la situación, yo no alcanzaba a ver, porque aparte de eso, mi nariz, o sea, esto se había ido. Respiraba por la boca. Entonces me había taponeado él aquí, tenía fractura aquí. Bueno, más bien estaba roto, raspada. Y bueno, finalmente lo que hice fue ya dejarlo a él y me decía constantemente, no te duermas. Y así, me acuerdo que me trajeron, ya que él me estabilizó y todo, llegó mi familia, llegaron mis amigos, me trajeron a Juchitán con la esperanza de que hubiese posibilidades, no había manera. Afortunadamente mi hermano es abogado, se posicionó inmediatamente con la empresa del autobús y ellos se pusieron a las órdenes. Y bueno, de las cosas de la cual me siento afortunada es que a lo largo de estos años he construido una red de amigos, de aliados, ¿no? Solidarios. Y la doctora Gabriela Velázquez Rosas, directora de Coesida, me esperaban en el evento, que no llegué. Y se preguntaban, ¿y Amaranta dónde está? Después les avisaron, por supuesto, y la doctora dijo, va mi avioneta por Amaranta a Salina Cruz. Trasládenla y tráiganla a Oaxaca. Y ya. Entonces me voy. Mi hermano pobre, porque variado nunca en su vida se había montado en una avioneta, me llevan en la avioneta que ella me mandó de Salina Cruz. Y de ahí llego al hospital, el hospital ya está preparado, hay gente esperándome. Hay una anécdota con Francisco Toledo con respecto a ese accidente. Ya el hospital está preparado, me meten a quirófano y yo lo que dije, bueno, si mañana esto no aparece es porque ya está. Así que lo que yo no quería era que mi madre tuviera mayor impacto de lo que yo había tenido, pues, ¿no? Me meten a quirófano y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, como 7 horas después, ya me instalan. Cuando despierto, pues sí, me entra el pánico, ¿no? Pero yo dije, no tengo que poner atención, tengo que respirar. Entonces ya me puse en la atención a ver lo del tema de la nariz. Y yo al día siguiente me vuelven a meter a quirófano a operarme, a reconstruirme la nariz. La nariz no estaba así. Así que de paso dije, bueno, pues ya que están por ahí, arréglenlo, lo que haya que arreglar. Ahí estuve. La gente de México Posible, por supuesto, se enteró. Patricia Mercado estaba muy atenta, todo mundo. Eso fue
hasta el 7 de noviembre, que fue mi cumpleaños, estuve en el hospital y me acuerdo muy bien que estaba yo inundada de regalos, de amigos que vinieron a Ciudad de México y de gente. Y ya como en la nochecita venía, como a las 6 de la tarde, venía un señor que decía, mi mamá, viene un señor vestido de manta, decía. Ella desde arriba veía al señor, trae algo en la mano, parece que viene no, dice, no viene descalzo, viene con guarache, me dice. Ay, se va a subir las escaleras. Pero ella observando al señor, dice, viene para acá. ¿Cómo es? Le digo, cenará, que me dice, o sea, que me dio melenudo. Y le digo, ¿y cómo viste? Blanco, me dice. Bueno, con manta, me dice. Medio sucio, me dice. ¿Cómo? Y entonces llega Francisco Toledo y toca la puerta. Y era Francisco el que venía. Y me dice, Villana, le digo, ay, maestro, pase, por favor. Le digo, y ya pasó Francisco. Y me dijo, mira, yo no soy de muchas palabras. Yo supe tu accidente, porque antes, más bien después me recibió cuando fui candidata a diputada. Me dijo, lo único que puedo apoyarte es con esto. Y me regaló una litografía firmada por él, por supuesto, y se retiró. Desde esas cosas hasta decirle a un periodista aquí, cuando me llamó y me dijo, ¿y ahora qué va a ser de Amaranta? Yo digo, bueno, Amaranta no es un brazo. Amaranta es mucho más que un brazo, pues, ¿no? Y eso ha sido... Ahora, lo que sí es cierto es que vino a abonar a una cosa que ahora trabajo mucho, que es la visión interseccional, ¿no? Ya no solamente se es una persona mushe, ni solamente indígena. Ahora vivo con una discapacidad. Entonces, hay una mezcla de cosas que pueden parecer y son para otras personas vulnerables, pues, ¿no? Pero en mi caso lo he ido trabajando, pues, de unas maneras que generalmente, por supuesto, siempre está presente esa ausencia. Pero ya has tenido varios cargos. Fuiste la primera mujer en un puesto político. Platícame de tus puestos, sean públicos, nacionales, internacionales. Yo ya quisiera un puesto de tacos el día de ahora para tener una vida más tranquila. Sí. La verdad que la vida me ha llevado por muchos caminos a estar en varias posiciones como para fortalecer mi agenda, la agenda de derechos humanos, la agenda de la diversidad, la agenda indígena, ahora que trabajo mucho en eso. Sí, por ejemplo, he estado como la primera, una de las personas representantes de diversidad sexual en América Latina para ILGA-LAC se llama. Luego también, he estado en el Consejo Nacional contra la Discriminación, el CONAPRED, he estado en la Asamblea. Ahora soy parte de la Junta de Gobierno del Fondo Semillas, que es un fondo para mujeres y mujeres indígenas en el país, donde financiamos proyectos para mujeres. He sido huésped distinguida de Mayhuayén, un municipio de Córdoba, en Mendoza, en Argentina. Le han puesto mi nombre a una escuela en Chile. Ahora mismo soy copresidenta de una coalición mexicana LGBTI, coordino junto con 156 indígenas en el mundo un proyecto que se llama Arramat, que es sobre el rescate natural de la naturaleza en muchos pueblos del mundo. Ahora coordino un proyecto local con MEXFAM, que soy coordinadora regional con un proyecto con la comunidad Mush, entre otras cosas. Así que cuando me dice, oiga, mándeme su currículum, digo, ¿quiere la más chiquita o la de 19 hojas? Entonces, no, la resumida, entonces es una hojita que les mando. Y doy cátedra también en la Universidad Carlos III de Madrid, de España. ¿Qué le hace falta a Amaranta? ¡Wow! Muchas cosas. No, quiero escribir, quiero ponerme a escribir. Creo que estoy tratando como de cerrar ciclos, ¿no? Ahora he dejado CONAPRED ya como asambleísta. Hay algunos proyectos que se van a ir cerrando. La coalición, me voy a otra posición. El proyecto en el Istmo se termina el siguiente año, pero tendrá continuidad. A lo mejor yo me iría a otra posición, no en la dirección general. Hay muchas experiencias de las que hemos platicado. Toca escribir. Quiero escribir. Tengo muchas ganas, pero eso necesita mucho tiempo para hacerlo y necesito tener resueltas varias cosas. Escribir, y me parece que cada vez más lo que estoy haciendo es facilitar procesos. Ahora mismo la llegada de... Mañana llega... hoy está llegando ya
a la región del Istmo el representante de UNESCO México para tener conversaciones con autoridades municipales, con mujeres jóvenes y con la comunidad de la diversidad sexual. Y es una agenda que junto con MEX han estado construimos estas semanas. Y para mí, el hecho de facilitar estos procesos, estos diálogos, para mí eso es una forma de la que he aprendido a lo largo de estos años. Ya no necesita uno estar como al frente de todo, sino más bien facilitar esos procesos y que otros agarren esos procesos, porque la mira que tenía yo hace 20, 25 años tiene como etapas que se están concluyendo, ¿no? Hace muchos años, junto con Vinisa Carrillo, que ya no está ahora mismo, creamos la Jornada Cultural de Diversidad Sexual junto con la Vela de las Intrépidas. Y eso lo creamos nosotros. Ahora hay otros jóvenes que lo están liderando. Hammurabi ahora se lo ha apropiado y está muy bien, conjunto con otros jóvenes. Me encanta que ellos se apropien de elementos que hemos construido. Junto, por ejemplo, con la creación de las direcciones de diversidad sexual, que Juchitán fue pionero, nosotros fuimos pioneros de eso. Ahora muchos municipios han replicado ese modelo. Me gusta mucho que ahora mismo el movimiento de la diversidad sexual esté en movimiento. Me gusta mucho que las mujeres jóvenes, ahora hay una franja de mujeres que ya nos dieron patria de alguna manera, incluyendo a los hombres, por supuesto, pero ahora toca que las mujeres jóvenes construyan sus nuevos quehaceres en los próximos años. No son el futuro del país, son las mujeres de ahora que van a construir cosas, ¿no? Y por supuesto, las autoridades, aunque tengan limitado el tiempo de 3 años, pero en esos tiempos pienso que pueden crear bases importantes para proyectos de futuro. Hoy cada vez más pienso que los proyectos no deben de pensarse en el corto plazo. Los proyectos deben de pensarse a 30 o a 50 años, aunque a uno ya no le toque ver esas cosas. ¿Volveremos a ver a Amaranta en una boleta electoral? Sabía que ibas a preguntar eso. Es posible, que es una cosa que nunca descarto, siempre estoy haciendo vida política también. No hago vida política partidista, no estoy afiliada a ningún partido político en este momento. Dialogo con todos. Dialogo con los que tengo más afines, por ejemplo, más desde las izquierdas. Soy una mujer muche que se asume desde las izquierdas, pero dialogo con gente que también está en la derecha, por ejemplo, pero que tiene pensamientos progresistas, ¿no? O gente que está en el centro, que puede dialogar, que bueno, hay pocos que están en el centro, pero que dialogan de alguna manera y que son comprometidos con agendas progresistas. Quien tenga pensamientos progresistas, pienso que se puede dialogar con ellos. Ahora tenemos una campaña que vamos a lanzar en el proyecto Transformándome de fotografías que se llama Yo Soy, Ella Es. Y una compañera Mushe de Unión Hidalgo se tomó una fotografía con un pastor evangélico, su amigo, solidario y demás. Pienso que muchos de los sectores a los que también hemos señalado, también hay gente que está abierto al diálogo y a que crezca en sociedad, pues, ¿no? Así que los partidos políticos no es que me constituyan, porque yo no estoy afiliada a ningún partido, pero la vida política sí me constituye. Me interesa mucho cómo camina el país frente a un gobierno como el que tenemos ahora, con algunos aciertos, pero con grandes desafíos aún, ¿no? Claro. Y pienso que necesitamos pensar en lo que sigue. Lo que ya está establecido por el presidente Andrés Manuel ya está establecido. Sus prioridades son las personas de la tercera edad, los adolescentes, los jóvenes. Pero hay que ampliar ese diálogo, ampliar el diálogo con la diversidad sexual, ampliar el diálogo con las mujeres, ampliar el diálogo con el medio ambiente, por ejemplo, cosa que no se ve esos diálogos en esta administración. Sin embargo, creo que para romper 80 años de tradición, ha estado muy bien este cambio. Sin embargo, necesita un golpe de timón, necesita un proceso de apalancamiento. Y cuando digo apalancamiento, lo tomo desde la economía. Hay que invertir en ese proceso. No solo en invertir en la obra pública. También es importante un pavimento, pero que además que tenga rampas para que considere a las personas con discapacidad. También es importante invertir en la cultura, en la educación y en la cultura del respeto. Entonces, creo que
Para allá tiene que ir el país. Cada vez más estamos en procesos pedagógicos de aprendizaje, pienso yo. Aprendemos, deconstruimos de lo que ya veníamos aprendidos, de ese chip cultural heredado, pero tenemos retos de volver o de reaprender cosas, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que la vida política sí me constituye, no desde los partidos en este momento, no descarto, por supuesto, en acompañar. Hay partidos que están ahora ni siquiera obligando a las personas a que se afilien, sino que acompañen y sean parte de sus procesos. Creo que también los partidos tienen que quitarse esos corchets que tienen ya, están encorsetados, ¿no? Y tienen que entender que la sociedad va cambiando y ellos tienen que ir cambiando. Claro. No son las únicas posibilidades de este mundo. Por último, Amaranta, hablaste de cambio, de transformación. ¿Juchitán está preparado para ser gobernado por una mujer? Sí, absolutamente, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pienso que el mundo de lo femenino ya ha dejado una base. Cierto es que el poder como tal es un espacio en donde debería de disputarse en términos de proyectos que puedan resolver cosas. Yo no creo en los idealismos en que una sola persona pueda hacerlo. O sea, si tú me preguntas si estoy preparada, por supuesto que estoy preparada, pero yo no lo haría sola. Yo tendría que armarme de un buen equipo de gente que sepa realmente dónde se va a colocar para sacar las problemáticas de dónde están. Hay gente ya experimentada, Alberto. A mí mi problema es que a veces veo que en la administración pública hay gente improvisando todavía, preguntando cómo se hacen las cosas. Y en lo que se educa, en lo que aprende, que está bien, pero perdemos tiempo y perdemos recursos. Y las prioridades y las necesidades están urgentes, pues, ¿no? Como te decía antes de entrar al programa. Pienso en un Juchitán que lamentablemente tenemos como una sociedad en una depresión constante. Venimos arrastrando, por ejemplo, pues la violencia antes del terremoto ya venía, la violencia en sus diferentes características, ¿no? Ahora más exponencial, más dramática, más fuerte, más, no sé, más con mucho pánico. Junto con eso, la crisis que nos dejó el terremoto, que recientemente cumplimos 5 años, esa pérdida esa pérdida material de historias que se contaban en los patios, en las casas, en los abuelos. Afortunadamente aquí no tuvimos tantas pérdidas de vidas, pero sí de historias a través de eso que se construyó con tanto tiempo, con tanto amor de nuestras familias, que es la infraestructura. Y luego, bueno, pues no estuvimos exentos de la pandemia de COVID y la violencia nuevamente exponencial. Entonces tenemos ciertas cuestiones que deben de ser atendidas con mayor precisión y con mayor profesionalización. Entonces no creo en los caudillismos, creo en que sí las personas deben de estar preparadas y gobernar no gobernaría solamente una persona, debe ser gobernado por un equipo que pueda tener propuestas y pueda resolver en el día a día a las personas. Amaranta, te agradecemos infinitamente tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero con proyectos que van a favorecer no solamente a Juchitán, sino al Istmo y a todo Oaxaca. ¿Un mensaje final que quieras dar? No, solamente mandarle un mensaje a mi tía Aurea, tu abuela, que la amo mucho. Que además, después de, no sé cuántos hijos tuvo mi abuela y mi abuelo, creo que 14 tuvo. Y de estos solamente ahora quedan 2, y entre ellas tu abuela, mi tía y mi tía Marta. Ambas mujeres que las quiero mucho, las llevo mucho en el corazón y las aprecio mucho. Así que salúdamela mucho. Muchas gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos. Hoy escuchaste y conociste un poco más al ser humano, a la persona luchadora y sin duda una guerrera juchiteca, Amaranta Gómez Regalado. Te invito a que me acompañes en el próximo capítulo, el próximo viernes, en este espacio de Frente con, aquí en Cortamortaja. Que tengas una excelente tarde.